A partir de este momento, usted será testigo de un interesante debate sobre un tema político de interés general. Cara a cara está en el aire. Si fuera el dueño yo de las estrellas, en un gesto de amor se las daría, pero la claridad del firmamento, como lo sabe usted, no es solo mía. Le diera un corazón tallado en oro, un hermoso tesoro, como ofrenda, pero tengo el temor que usted no cuide de un corazón tan duro que no sienta, y por eso le doy la razón, la bondad, la invariable verdad que ha vivido enseñando. Por eso le doy. Bienvenido a este su programa Cara a Cara, espacio donde siempre presentamos temas de interés general. Hoy tenemos un programa sumamente especial porque vamos a hablar de relevo, vamos a hablar de juventud, vamos a hablar de perspectiva, de esperanza, vamos a hablar de alguien que forma parte del relevo de un nombre y de una acción de un escritor y de un gran político dominicano que fue conocido no solamente aquí, sino más allá, allende los mares, como decimos en Fogaraté. Y él, ese joven intelectual, tiene una enorme responsabilidad sobre sí, porque le tocó la suerte de darle seguimiento a un apellido, a un nombre, a un legado, a una consideración de la sociedad, de los pueblos y de este pueblo. Porque para, por ejemplo, una familia variar la conducta que le aportan sus padres, sus abuelos y demás descendientes del legado, eso es y era ahí. O sea, no se podía cambiar para nada. Es más, los genes no se equivocan y son los genes primero que la enseñanza hogareña que le dicen a uno, es por ahí, es por aquí, es por allá. Pero ¿qué pasa? Que cuando se trata, por ejemplo, de otro grupo, de gente a la que uno trata de orientar, grupos que se agregan y que pueden de una manera buena, sabia, quizás para proyectarse, querer aprender de uno, abreviar de uno, a ellos le es un poco más difícil. Porque una cosa es el legado familiar, o por ejemplo, las enseñanzas que le dan a uno en las escuelas, en las universidades, y otra cosa es el legado político, lo que le dicen a uno en los partidos, en esos centro de estudio, comité de estudio, no sé cómo se llaman en estos tiempos, para que uno pueda, por ejemplo, contribuir a que lo que se persigue algún día pueda servir de basamenta, como por ejemplo para uno ayudar a sociedades tan entrecruzadas, tan entrecogidas,
por muchos factores, como son las sociedades de estos tiempos, donde, por ejemplo, uno se pregunta, en muchos casos, pero ¿y los discípulos del profesor? Bueno, alguien dirá, están ahí, pero el profesor ese, Juan Bosch, era una cosa muy aparte, porque sembró con el ejemplo, y se supone que habría de venir una cosecha con el tiempo. Y Juan Bosch fue un exitoso escritor, un querido amigo que hace unos días estuvo aquí con nosotros, el gran poeta, escritor nacional, Premio Nacional de Literatura, Tony Raful, coincidía con nosotros en que Juan Bosch se merecía un premio Nobel de literatura. Pero aparentemente, y también coincido con el propio Tony en esa parte, de que la militancia política, ese factor, incidió mucho en que Bosch no pudiera ser tomado en cuenta para un premio de ese nivel. Otro, a pesar de que han hurgado en la política, lo han logrado. Por ejemplo, nuestro querido amigo, digo amigo porque siempre lo hemos seguido, José Saramago. El hecho es que entre el aprecio, la simpatía, el legado y todo lo que se quiera decir, se antepone el ADN. Eso somos todos. Y ese es el verdadero y efectivo relevo. Se dice que los hijos de nosotros son la consecuencia de la disciplina, de la cultura que uno trató de imponerle, y ciertamente es así. Algunos se descarrían. Pero en política hemos visto un vuelco en este país que uno jamás se lo sospechaba. Y por ejemplo, partidos grandes como el que, entre otros, tuvo que ver con los efectos, con los logros, como fue el PRD fundado en La Habana por Juan Bosch, Juan Isidro Jiménez Grullón y otros grandes políticos exiliados, tanto en Cuba como en otras naciones. Y otra cosa es el PLD, también fundado por el propio Juan Bosch, que ya aquí, bueno, ya ustedes saben la situación. El hecho es que Bosch, como político, también fue un exitoso, porque fundó dos partidos que fueron gobiernos, uno más que otro, pero gobiernos al fin, con algunos requisitos o algunas consideraciones positivas o negativas. Los dos no han llenado, desgraciadamente, el cometido, para lo cual lo creó su propio fundador, el profesor Juan Bosch. En el curso de este programa nosotros vamos a hablar un buen rato sobre relevo, en el caso específico del profesor Bosch y de esa gran familia, y también vamos a hablar con relación a muchos otros temas que tienen que ver de una u otra forma con la literatura, con la política, con las perspectivas sociales. Pero esto, además, le tenemos una doble sorpresa, que además de invitado, que nos lo reservamos para el comienzo del programa, tenemos con nosotros aquí para ustedes a mi querido y particular en llave, Ramón Emilio Colombo, escritor, uno de mis periodistas súper favoritos. Con él y con el invitado de hoy, nosotros nos pues luego los siguientes mensajes. Marcos y Vilerbi se conocieron en la escuela. Allí nació una amistad que fue creciendo. Creció tanto que hoy tienen una familia. Eso lo dice todo. Así como Marcos y Vilerbi, más de 1 millón de dominicanos tienen alguna discapacidad. Dominicanos que sueñan, progresan y triunfan. Por eso en Banreservas trabajamos para ser cada vez más inclusivos. Porque somos el banco de los dominicanos. De todos los dominicanos. Conoce nuestras oficinas accesibles en banreservas.com. La Navidad
Navidad es tiempo de alegría, tiempo de reafirmar la voluntad de servir a los demás con esperanza, deseos de progreso y felicidad. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES desea a todos los industriales, comerciantes, micro, pequeños y medianos empresarios, agroindustriales, emprendedores, trabajadores y pueblo dominicano en general, una feliz Navidad y próspero y venturoso año 2020, con solidaridad, voluntad de trabajo y progreso. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Este es un programa de asistencia a la población que garantiza ayuda rápida y profesional al ciudadano en situaciones de emergencia. Luego de una implementación exitosa en la ciudad de Santo Domingo, el 911 ya cubre el 58% del territorio nacional. En corto tiempo, este servicio se ha vuelto tan importante y efectivo que se hace difícil imaginarnos sin el mismo. Para finales de este año, esperamos que cubra el 68% de todo nuestro territorio y que siga creciendo hasta cubrir todo el país. Gobierno de la República Dominicana. Aquí hay futuro. El asesinato de periodistas le arrebata a usted el derecho a la información. La indiferencia es cómplice de la impunidad. Para que la impunidad no vuelva a ser noticia, participe de una campaña internacional. Entre a impunidad.com. No más impunidad. Sociedad Interamericana de Prensa. La patria nos llama y eres parte importante de las elecciones 2020 de la República Dominicana. Orgullosos de ser dominicanos, siempre tenemos en alto nuestra identidad y amor por nuestra nacionalidad. Celebremos todos este evento, que es la fiesta por la democracia, reflejando transparencia, respeto, lealtad, deber y derecho al voto. Elecciones 2020. La patria nos llama. Junta Central Electoral. ¿La conoces? Primero lo planearon todo. Después invadieron su territorio. Quisieron borrar su historia, como si nunca hubiese existido. Más tarde se desató el exterminio. Los acusaron de terroristas. Los encerraron detrás de un muro. Y mataron a sus hombres, mujeres y niños. Y aún así, no pudieron destruirlo. ¿La conoces? Se llama Palestina. Y ya casi no queda nada de ella. Pero su corazón todavía está latiendo. No permitas que deje de latir. Mi corazón con Palestina. ANNUR TV. ¿Sabías que la ARL se transformó en el IDOPRIL, Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 397-19? Reconocemos que la promoción y prevención de la salud es vital para la protección de los trabajadores.
Por esto, nos adaptamos a las diferentes plataformas digitales. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Desde el momento en que te planificas para viajar, un equipo técnico trabaja arduamente para que tengas un vuelo seguro. Mientras preparas tus maletas, vigilamos para que todos los procedimientos de navegación aérea estén listos de la manera más confiable. Durante tu chequeo, ya nos hemos asegurado que cada certificación, cada protocolo y cada norma aeronáutica haya sido cumplida. En el Instituto Dominicano de Aviación Civil trabajamos para supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas internacionales sobre seguridad operacional de la aviación civil. Estamos dentro de los países con mejores niveles de cumplimiento con los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC. Garantía de la seguridad operacional de la aviación civil. Hoy es la oportunidad de estar con los que quiero. Hoy doy un paso hacia mis metas. Hoy apoyo a los demás. Hoy se toman grandes decisiones. Hoy está en tus manos. Tu mundo empieza hoy. Y bien, iniciamos este cara a cara especialísimo de hoy con la directa asistencia, honrosa asistencia de un muchacho de estos tiempos, profesional, que tiene experiencias internacionales por muchísimas razones y que además él y su familia cargan sobre sus hombros el legado de un nombre, el legado de un apellido y una herencia en la que todavía este país confía. Y me refiero a su abuelo, el profesor Juan Bosch, que como dijimos en la introducción, funda al Partido Revolucionario Dominicano, que fue gobierno, y funda el Partido de la Liberación Dominicana, que también fue gobierno. Él acaba de poner en circulación su último libro, que mire, oh Parado Arletino, habla sobre la esperanza. Pero primero, y con la honrosa presencia del querido amigo Ramón Emilio Colombo, primero Matías, ¿qué significa para ti ser nieto del profesor Bosch y de la enorme responsabilidad de darle seguimiento a las ideas del maestro y al legado de ese apellido y de esa familia, su legado político, su legado como escritor? Muchísimas gracias, un placer estar en este programa con usted y con Ramón Colombo, que es un gran amigo y una persona muy respetada por todos nosotros. Me parece que la pregunta que me haces es una pregunta que cae de cajón, como se puede decir. ¿Qué significa para uno ser nieto de Juan Bosch, familiar de Juan Bosch? Yo lo que puedo señalar es que no todas las generaciones tienen la dicha de cohabitar en el mismo tiempo y en el mismo espacio con figuras que inspiran a creer en la especie humana y a creer en la esperanza. La historia de la humanidad tiene épocas grises, épocas negras, y yo creo que es un privilegio de quienes así lo han disfrutado, poder haber coincidido, incluso haber conocido personalmente a figuras que para mí, como en el caso de Bosch, encarnan confianza en la humanidad, confianza en la virtud de la humanidad. Y pasa así como con Bosch y con muchas otras figuras. Yo pienso, por ejemplo, en el caso de Ramón Colombo, que nos acompaña, haber sido un periodista que le toca estar en la misma época, de figuras como Manolo, de figuras como Bosch, de hombres y mujeres que
inspiraban, ¿no? Creer en que un futuro mejor es posible, que vale la pena sacrificarse en el presente por un futuro superior. Yo creo que eso es una dicha, como te digo, una gran suerte. Y quiero subrayar que eso no le pasa a todas las generaciones. Por ejemplo, yo pienso en la generación que le ha tocado vivir desde el año, para mí, 95 para acá. Los últimos 25 años, desde el 90 para acá, 25, 26 años. Son por lo menos 2 generaciones que le ha tocado vivir en un país gris, en un país donde no hay, referentes en los cuales creer, ¿verdad? Por una lucha en la cual confiar. Y yo creo que esas figuras que se han ganado a punta de honestidad personal, la confianza de los demás, son tesoros que en todo caso, y eso sí lo quiero subrayar también, no son patrimonio de una generación ni de una persona. A uno le tocó la dicha, pero esas son figuras patrimonios de un pueblo. El trabajo está, el desafío está, vaya desafío en cómo hacer que generaciones que le ha tocado una época gris puedan contar con la referencia de personalidades, ¿verdad?, que motivan a luchar, a creer y a confiar, aunque no tocó en el tiempo compartir con ellas. Así es, sí. Es así. A lo largo de la historia nacional hemos tenido siempre presente en los diversos capítulos, digamos, fundamentales de la historia republicana, en la conciencia pública, una pregunta que algunos consideran que no tiene sentido, otros consideramos que sí tiene sentido porque nos refiere a valores. ¿Qué hubiera pensado? Por ejemplo, a principios del siglo XX o a fines del XIX, mucha gente, viendo los acontecimientos entonces, la Montonera, el régimen de Lilis, ¿verdad? En fin, todo aquel periodo tan alborotado de la historia política nacional. Que luego deriva en la ocupación. Todo aquel, qué sé yo, espacio oscuro de nuestra historia pasada, mucha gente decía, ¿y qué hubiera pensado Duarte? ¿Qué hubiera pensado Luperón de esto? Hoy se insiste mucho en la pregunta, ¿qué hubiera pensado Bosch de lo que está ocurriendo en nuestro país? Cabe la pregunta. Cabe la pregunta. Tú, que lo conociste tan íntimamente en la intimidad familiar y que has compartido tantos recuerdos colectivos en el ámbito familiar, que conoces su obra, ¿qué pensaría Bosch de esta etapa que vive la República, a la que tú aludes en tu libro? Tremenda pregunta la que hacen, ¿no? Y me parece que es un comentario también como la pregunta que le hacía, ineludible. Porque alguien, digamos, yo he escuchado quien dice que se utiliza a Bosch de manera oportunista para confrontarlo con el presente. Yo creo que eso puede existir, oportunismo hay, pero yo creo que es ineludible preguntarse qué pensaría Bosch, porque si hay una figura que es la égida, ¿verdad?, de la lucha por la libertad durante el siglo XX, no solo como luchador, que hubo muchos, sino como quien más pensó cómo debía ser organizada la sociedad dominicana, quien más dedicó pensamiento además a cómo construir desde ese pasado oscuro un futuro promisorio, fue sin duda Juan Bosch. Claro. Como tú dices, sería inexcusable que a fines del 19 y a principios del 20 nadie se preguntara qué pensaría Luperón de todo esto. Ajá. Cuando Luperón es el luchador y además un pensador y un organizador de cómo tiene que darse la independencia definitiva conculcada por el santanismo, ¿verdad? Y un luchador contra las pretensiones imperialistas de anexarse en la península de Samaná, etcétera. Un fundador de la Confederación Antillana o un precursor de la Unión
antillanista. Claro que hay que preguntarse qué pensaría Bosch, porque además es Bosch el gran pensador de los partidos políticos. Es a Bosch a quien le toca ser el impulsor de los nuevos partidos políticos democráticos. El 14 de junio estuvo concebido como una organización revolucionaria. El impulsor de partidos políticos es Juan Bosch. Entonces, uno no puede decir, no, eso es una pregunta para tratar de hacer leña del árbol caído. Yo creo que Bosch, que me ha tocado estar los últimos meses investigando bastante en su pensamiento y en su obra, Bosch estuvo convencido, primero frente a la lucha de Trujillo, después de la ocupación norteamericana del 65 y luego en la lucha contra Balaguer, de una línea de pensamiento que fue evolucionando, la liberación plena de este pueblo. Y la liberación plena de este pueblo como una agenda moral, como una agenda política, como una agenda cultural y como una agenda económica. Y yo creo que Bosch estaría profundamente inconforme, incómodo, ¿sí?, con el presente político que ha tenido la República Dominicana, con la verdadera transformación de los partidos en maquinarias al servicio de grupos y de élites, y estaría profundamente inconforme con lo que padece una mayoría social que sigue viviendo en la pobreza. La mayoría social de este país sigue viviendo en la pobreza. La lucha por la liberación, que es una lucha que en su pensamiento va evolucionando después cuando adopta el marxismo, ¿verdad?, posterior a 1965, la radicaliza más, la profundiza más. Yo creo que es una agenda que da herramientas para contradecir a fondo y en sus bases el modelo de país que hoy se está sosteniendo en la República Dominicana y con el que están de acuerdo las élites, tanto la política como la económica social, están de acuerdo en este modelo de país. Sí. Pero, ¿y ese legado político, cultural y como ser social que no solamente le deja tu abuelo, el profesor Juan Bosch, a ustedes, sino al país, a esos dos partidos, y específicamente al último, el Partido de la Liberación Dominicana, el PLD, que era en el cual la gente ya, en esta última etapa del profesor Bosch, tenía cifradas sus grandes esperanzas, porque Bosch lo enseñó a hacer otra cosa. Y como tú has señalado, entonces eso no responde a lo que uno está observando. ¿Qué hacer? Dijo también un conocido escritor en el que vos creías. Gran líder, ¿no? Vladimir Ilich Lenin. Mira, yo he estado dando bastante seguimiento al caso de España con Podemos. El caso de Podemos, ¿verdad? Sí. Y cómo un partido pequeño de 2 años de existencia logra ser la tercera fuerza política en un país donde 2 partidos tenían consolidado un gran poder desde el año 78 para acá. Y su secretario político, Íñigo Errejón, decía en una entrevista que yo estaba viendo que un cambio político es primero un cambio cultural y después es institucional. Que un proyecto político es primero un proyecto que lidera en lo cultural y después lidera en lo institucional y en lo organizativo. Digo esto porque yo estaba pensando la gran claridad que tenía Bosch en todo ese trabajo de orfebrería y de artesanía que fue la construcción del PLD. Porque hay que pensar lo que es que en el año 1990, con Balaguer en pleno vigor y esa maquinaria perfecta de poder funcionando, el PLD, que era un partido de apenas 8.000 miembros, fuera, según la Junta Central Electoral, el partido más votado de este país. Sí. Y eso tenía que ver con algo que Bosch decía y que se parece mucho a esta entrevista que yo les estaba referenciando. La autoridad política se funda en autoridad moral. O sea, la gente nos cree.
la gente nos cree, la gente confía en nosotros. Y yo creo que esa sigue siendo una premisa absolutamente válida. Así es. La gente no va a creer, la gente se puede tener el poder, durante unos años, y de manera, no se puede calcular por cuántos años, pero la base de sustentación de un proyecto de transformación está, y la base de sustentación de un liderazgo, no del poder, del liderazgo, se encuentra en la credibilidad moral y cultural que un proyecto ha alcanzado. Y en ese sentido, Bosch no ha sido superado aún por los que ostentan el poder. Pero Bosch era confiable, creíble. Sí. Hay un agravante en nuestra realidad desde hace tiempo. Mira, también en ese pasado al que hice alusión hace rato, hubo voces altas en la sociedad, que no eran líderes políticos, pero tenían una resiedumbre moral y un prestigio en la sociedad tremendo y una confiabilidad absoluta. Uno de ellos, que fue presidente igual que Bosch apenas unos meses, Ulises Francisco Espaillat, era una voz alta, dentro y fuera del poder. El poder para ese hombre fue, por así decirlo, un incidente en su carrera ciudadana, porque era una voz alta. Cuando hablaba Ulises Francisco Espaillat, el país le escuchaba, el país atendía sus llamados. Américo Lugo fue una voz alta también, por ejemplo, ¿verdad? Pedro Francisco Bonó, en el siglo XIX, otra voz alta. Y en este siglo hemos tenido voces altas, entre ellas Juan Bosch. Ya no las tenemos. La sociedad está huérfana, más allá de este liderazgo y pseudo liderazgo político que tenemos, porque hay muchos dirigentes, pero líderes, realmente, cuando hablamos de líderes, estamos hablando de gente que sintetiza el espíritu de una sociedad, de un pueblo, ¿verdad? Eso es un liderazgo válido. No, dirigente cualquiera, dirigente de partido, no importa si es presidente o comité de base, es un dirigente. Ahora, un líder, una voz alta en la sociedad, no la tenemos. Ahora mismo no la tenemos. Y quienes pudieran ejercer esa voz alta están distraídos en cuestiones que que tienen muchísimas consecuencias morales, ¿verdad? La corrupción, ¿verdad? La alienación en todo sentido, en fin. Hace falta esa voz alta, no la tenemos. De tal modo que este pseudo liderazgo político, toda esta burocracia y toda esta tecnocracia, ¿verdad?, está por su cuenta, una sociedad que no tiene capacidad de reclamo. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer, Matías? ¿Qué tú crees que podemos esperar en este país de no producirse una reacción social que ponga en orden las cosas? Claro. El país está en una situación muy delicada, así yo la veo. Pienso en el escenario electoral de 2020 o 2024, o sea, pienso en 4 y 8 años más. ¿Qué pasa en un país donde, como tú dices, el pueblo dominicano no tiene ni una organización ni personas que sean para él un referente confiable, claro, creíble, claro, con el que pueda establecer relaciones de confianza, de representación legítima? ¿Qué pasa? Ese es un terreno que siempre en la sociedad dominicana y en las sociedades latinoamericanas en general han sido momentos fértiles para el reforzamiento de las oligarquías, sino de la imposición de proyectos autoritarios. Así es. Porque, digámoslo claro, la élite de este país está muy bien organizada, tiene intereses muy definidos. Ahora vemos, por ejemplo, cómo la élite está a una sola voz reclamando la ley de partidos.
pero la mayoría del pueblo, la mayoría que es el pueblo dominicano, carece de absoluta organización y además, como tú decías, carece absolutamente de voces que lo representen, de voces que lo representen. ¿Qué está aquí amenazado? Entonces, la democracia, pero en el sentido no necesariamente de un régimen despótico, no. La imposibilidad de que la mayoría tenga voz y voto es la ausencia de democracia. Es peligroso, y te digo que se hace urgente pensar en esto porque lo que viene para el país, yo lo vi con mucha claridad, por ejemplo, en la elección del alcalde de la capital. Hay unos vacíos que son el espacio propicio para que factores de la oligarquía nacional, por ejemplo, impongan personalidades sin ninguna trayectoria política. Nadie sabe qué hay detrás de esos proyectos. ¿Para qué decir la posibilidad de que empresarios de la política terminen tomando control incluso de la presidencia de este país? No digo políticos ligados a empresarios, ni empresarios ligados a la política, sino los que han hecho de la actividad partidista una empresa personal. Sí. ¿Para qué decir la posibilidad de un narcoestado, ¿verdad? De un narcogobierno. Es decir, yo creo que tenemos que estar muy preocupados por la situación y lo que urge, saco de tu preocupación, Ramón, es la posibilidad de darle expresión en términos de ideas, de valores y de organización a las profundas calamidades que este pueblo vive, pero para las cuales no tiene ningún canal de representación. Mira, la pregunta yo tengo que hacértela, hace mucho tiempo que quería hacértela, en lo privado, y ahora te lo voy a hacer en lo público. Sí. Hay un agravante, a lo público te la voy a hacer. Sí. Yo he observado tu trayectoria, Matías, desde que supe de ti por primera vez. He visto tu trabajo, he visto tu apasionada preocupación por las cosas de nuestro país, he visto tu obra, tu último libro para mí es una obra muy importante a tomar en cuenta para interpretar nuestra realidad actual, y he visto tu trabajo muy consecuente con lo que hizo tu abuelo, ¿verdad?, en el campo de la cultura, del fomento de la cultura, en fin, del impulso de las ideas. ¿Por qué tú no te has lanzado específicamente al oficio político? Porque hasta ahora en República Dominicana no ha aparecido, no solo para mí, yo creo que para la inmensa, no es la situación que tú viviste. No es un escenario en que la mayoría de las personas de mediana edad y de la juventud, que es la edad en la que uno normalmente se integra a la política, no reconoce en el ámbito que le rodea, no reconoce un instrumento político que coincida con sus formas de pensar, y yo creo que sobre todo con los valores, es decir, con valores esenciales de esencia, incluso que yo creo que la mayoría de la gente tiene. O sea, en este país nadie se puede llamar a engaño. En este país hay partidos que mueven muchos votos, pero en este país no hay ningún partido que sea como tal, porque ningún partido cuenta con membresía, mucho menos con militancia. En este país se podrán movilizar muchos votos, pero lo que llamamos partidos actualmente, no concitan la credibilidad ni siquiera de la misma gente que vota. Entonces soy de esa generación que no reconoce un instrumento donde participar, o que ha creado. ¿Y por qué no lo creas tú, el instrumento? Entonces, repito, ¿por qué no hacemos el partido? ¿Por qué? Es una buena pregunta. Yo creo
que a esta sociedad le urge. Escúchame, es urgente, ¿eh? Pero le han pasado cosas muy serias que han impedido el surgimiento de alternativas, que harían mucho más interesante la realidad política. Parte de eso lo trato en el libro. Yo creo que aquí, por ejemplo, algo que no pasó en España, ya que preguntas por el caso de Podemos, ¿verdad? De por qué se ha sido posible, es porque aquí se instaló una verdadera ideología de la derrota. ¿Tú sabes lo que es para este país, por ejemplo, ser convencidas las fuerzas democráticas, más allá de sus divergencias, las bases peledeístas, las bases PRDistas, que eran en sí la base social del pensamiento de la postura, de la posición política democrática dominicana, se les convenciera de que Balaguer era el gran referente a respetar, a admirar y a agradecer? Por ejemplo, aquí hubo una guerra simbólica, cultural, ideológica, contra todos los soportes y todos los pilares en que se sostenía la moral democrática de un sector importante de la sociedad, que fue desmoralizado, envilecido, sometido al discurso de todo esto fue muy lindo pero no sirve, con esto no se gobierna ni se gana nada. Y yo creo que es necesaria toda una reconstrucción, todo un trabajo de reconstrucción, pero yo creo que tu pregunta, como quiera, es muy válida y es ineludible. Es decir, no se puede mantener durante mucho tiempo la posición de todo lo malo que ha pasado y no hacer nada, porque si no se va a transformar eso en una excusa para lo imperdonable, que es la inacción generacional. Correcto. Miren, hemos hecho referencia al último libro de Matías, Por el derecho a la esperanza. Escritos urgentes sobre política, y de eso estamos hablando. Y me gustaría poco resumir en la contratapa el texto, ¿verdad?, que lo acompaña. Lo que hay en República Dominicana no aprueba los preceptos elementales de la democracia. Esa es la primera línea. Una oligarquía económica gobierna la mala vida de la inmensa mayoría de los dominicanos. En estos 25 años, una corte de mediocres dirigentes políticos, de tecnócratas, de emprendedores de éxito fácil y de nuevos pseudointelectuales dan oxígeno a esta democracia bastarda. Me gusta el término. Para los amigos y amigas que se avergüenzan de todo esto, aquellos con quienes, dice Matías, he compartido largas horas de charlas y de sueños, y para todos los cómplices anónimos y silenciosos, van estos textos. Sí, efectivamente, este libro debe ser motivo de interés para toda persona que quiera hacer conciencia de este momento que vivimos. Está muy bien documentado, muy bien orientado en la interpretación de los acontecimientos que han llevado a la sociedad dominicana a este periodo, qué sé yo no sé cómo llamarle, semibarbarie ciudadana, yo he usado mucho ese término, asfixia moral, una sociedad en la asfixia moral, yo no sé. Pero la crisis que vive la República Dominicana va más allá de lo político, vive una crisis espiritual, vive una profunda crisis de valores. Bosch me decía a mí, angustiado, en el año 85, Colombo, estoy muy preocupado. El léxico del dominicano de los años 50 era de 3.000 palabras, hoy apenas tenemos 500 palabras en nuestro vocabulario. De seguir como vamos, la degeneración cultural humana de este pueblo nos va a llevar a la barbarie, decía Bosch. Claro. Y el libro, el derecho que tenemos a la esperanza, no va a perder nunca actualidad a propósito de. Ahora, una obra igualmente importante y quizás cumbre entre las tantas y tantas obras de tu abuelo, el profesor Bosch, hablaba sobre la composición social dominicana. Claro. Decía tu abuelo en ese hermoso e importante trabajo que Trujillo tenía esto como una finca y habían 30 y cuantos empresas que eran muy productivas,
cuando el país decide salir de él. Pero en poco tiempo, el grupo que eran los discípulos de Bosch, entre otros, decide salir de esas empresas. Pero, ¿por qué? ¿Qué pasó ahí? Pero tenía que ser alguien como ese, que yo te entregué una copia a propósito de declaración de bienes jurada, que voy a leer 3 líneas nada más. Esto se lo consiguió en la Universidad de Minnesota un dominicano que coincidió por allí en una charla que estaba dictando nuestro amigo Andrés Le Mateo, y entre otras cosas decía esto con relación a tu abuelo, la declaración de bienes. 1, una mesa de metal de hierro con tope de vidrio, es verdad. 6 sillas de hierro, 2 mesas más del mismo material, 2 mamparas, una de tela, otra de pajilla con marco de madera, una alfombra de guana, entre otros y otros. La cuenta bancaria al momento de Bosch ser derrocado era de 60 pesos. 60 pesos, un 6 con un 0. Y cuando uno hace comparación con relación a ese discipulado que parece que no entendió la clase de él, uno se queda así alegrado, sorprendido con ver tantísimas cosas. De gente que a cualquier país del mundo, a cualquier sociedad le pondría los pelos de punta. Bueno, yo ahí le adjudico algo, importancia a algo a lo que yo creo que Juan Bosch también se la adjudicaba. Hay muchos escritos de él sobre la psicología de clases. De hecho, hay un académico puertorriqueño, Ángel Villarini, que considera que ese es un aporte importante que hace Bosch al marxismo latinoamericano, su análisis de la psicología de clase. Recordemos su análisis económico de la pequeña burguesía como clase mayoritaria, pero además la psicología de la pequeña burguesía, ¿verdad? El ser social determina la conciencia social. Correcto. Entonces el caso es que a la pequeña burguesía le es posible, no le es muy difícil desclasarse. ¿Sí? Hay su ausencia de base económica la empuja permanentemente con desesperación a la búsqueda de ascenso, la búsqueda desesperada de ascenso en la escala socioeconómica. Y eso no ocurre solamente como un desclasamiento material, sino como un desclasamiento ideológico. Por eso Bosch en el año 76, cuando se cumplen 10 años de composición social dominicana, o estaba cerca de cumplirse, da una conferencia y él habla ahí de que él es hijo de un trabajador, de José Bosch, de un trabajador albañil, que después se convirtió, y lo dice, en comerciante, pero que a él no le importa mucho el comerciante, que el que le interesa a él es el albañil, y que él no va a traicionar a su padre. ¿Qué es lo que estaba diciendo ahí? Y estaba hablando de composición social dominicana. Yo he hecho una obra para que los trabajadores dominicanos, ¿sí?, sean reivindicados. Para eso yo tengo que mantenerme ideológicamente y ojalá materialmente lo más próximo a la condición de un trabajador. La percepción, la percepción. Y por eso no es el problema de Bosch con lo material durante muchos años, no era una cuestión de austeridad personal, de frugalidad como lo tratan de presentar, no es eso. La cuestión de Bosch era una cuestión política. En la medida en que yo me mantengo distante de la pretensión pequeño burguesa de ascender en bienes materiales y como resultado de ello desclasarme políticamente e ideológicamente, estoy dando una lucha, ¿sí?, contra lo que hace que esta sociedad sea una sociedad conservadora que no se transforma. Eso sí. Y una sociedad que
que confía en caudillos, que le ofrece beneficios particulares con tal de concentrar el poder. La lucha de lo material cotidianamente de Bosch era una lucha ideológica y política. Y por eso es ese el presidente que derrocan, un presidente que tenía una mesa de hierro con seis sillas y una cuenta de 60 pesos. Y por eso, siendo presidente del PLD, no tenía carro particular, tenía un carro asignado que era del partido y que yo lo vi, porque tú me preguntabas por mis vivencias personales, y se cumplía un determinado periodo de desgaste de ese vehículo se le cambiaba al profesor Bosch y ese vehículo se devolvía de la casa de Juan Bosch al partido, para uso del partido. Nunca utilizó ni compró bienes particulares, ni tampoco se los apropió. La casa de paseos de los locutores, su única casa propia, fue fruto de una colecta, de dinero. Yo lo recuerdo. No se la pudo comprar porque él no tenía para yo recuerdo entonces, cuando uno observa esa conducta en el líder del partido y en el gran encausador de masas, como fue el profesor Bosch, entonces uno ve cómo esta gente le iba enrotrando a uno su riqueza ante una persona, por ejemplo, como fue su propio maestro, que era una persona austera. Ahí vemos, ahí estoy yo, entrevistando al abuelo, aquí estamos entrevistando al nieto. Pero ese escaparate del libro está ahí, es el que menciona. Eso es la Penso. Exacto. Ahí es la sencillez del profesor Bosch. Esa era la oficina de él en la San Nicolás Penso, número 60, después de la embajada de Estados Unidos en aquella época. Sí. La gente que está ahora haciendo un uso o desuso de la herencia de tu abuelo, ¿cuál es la percepción tuya con relación a ese grupo, a ese sector? Yo lo veo como un problema bastante generalizado en todo el liderazgo, en todo el liderazgo del proceso democrático dominicano que abandonó un compromiso fundacional. O sea, no lo veo particularizado en un partido. Hay responsabilidades mayores, pero no lo veo particularizado en un partido ni en un cierto momento. Debo recordar también lo que pasó con el PRD. Igual. Con el PRD, ese es el partido fundado en el año 39 y es el partido con el que se termina masacrando al pueblo en el 84. Aquí, del cual Bosch sale en el 1973. Es decir, definitivamente hay una derrota histórica que hay que reconocer. El proyecto democrático no tuvo relevo político, ideológico y ético, no lo tuvo, y ese relevo va a haber que construirlo. Ese es un trabajo refundacional, construirle un relevo a un proyecto democrático que no lo tuvo en el momento que necesitó tenerlo y que ahora va a haber que parirlo en condiciones más adversas. Pero es, ya que hablábamos del caso de España, así como el proyecto republicano democrático derrotado por el golpe de Estado de Franco hace 80 años, quizás se está reconstruyendo 80 años después, con la construcción de Podemos, y más que con un partido político, con el nuevo planteamiento de la necesidad de retomar la propuesta de radicalizar la democracia en un país, que la democracia no es el hecho electoral, que la democracia es la posibilidad de que las mayorías vivan en justicia plena y que sea la voluntad de la mayoría la que gobierna, no las voluntades de las minorías, aunque las mayorías voten. Así es. ¿Eso es lo que está pasando ahora o podría esperarse de que algún día pueda suceder en este país? Ojalá, ¿verdad? Que suceda. Ojalá. Por eso el título de tu importante obra. Esa es la esperanza. La esperanza. Por el derecho a la esperanza. Por el derecho que tiene el pueblo a la esperanza. Darte las gracias por tu participación en este espacio, y después de este programa entonces nosotros podemos alientar un poco las esperanzas, renovar los bríos y ver que no todo
está finiquitado, como dicen los abogados, claro, sino que por el contrario, nosotros tenemos que seguir la lucha como quizá lo hubiera deseado el profesor Bosch y como siempre lo propuso, hasta los extremos, no importa lo que suceda. Darte a ti las gracias, Matías. Muchas gracias a ustedes por tu participación en este espacio. Igualmente la grata siempre compañía de nuestro querido amigo Ramón Emilio Colombo. A usted nos vemos pues en otro cara a cara. Okay.